Desde su publicación en 2006, The Road ha generado un abundante corpus de investigación académica debido a su estilo narrativo único y las infinitas dimensiones culturales, éticas, escatológicas, ambientales, metafóricas, etc., que abarca. También cabe mencionar que, desde la Segunda Guerra Mundial, la literatura estadounidense ha cuestionado repetidamente la existencia de un significado social y religioso en una sociedad capaz de autodestruirse. La novela de Cormac McCarthy, The Road, presenta el inevitable cuestionamiento del significado de la vida de forma introspectiva, pero The Road es única al ubicar la base del significado en el amor del padre por su hijo, e incluso sugiere que este significado trasciende los esfuerzos del padre por mantener y proteger el amor de su hijo hacia la vida. En la única conversación prolongada del padre con alguien que no sea su hijo, el extraño llamado Eli declara que no hay Dios. El padre le responde con una pregunta de una palabra: ¿no? My mind makes noises too much. Antes de empezar, quiero aclarar que este trabajo es estrictamente mi opinión sobre el libro, dejando para un posible momento en el futuro la revisión de la película, estrenada en 2009, dirigida por John Hill Coat y escrita por Joe Penhall, que contó con el protagonismo de Viggo Mortensen, nuestro querido Aragorn, en el papel del padre, Cody Smith McPhee como el hijo y en un menor papel Charlize Theron como la esposa ausente. La novela The Road, de Cormac McCarthy, publicada en 2006, nos cuenta la odisea de un padre y un hijo en su tortuoso viaje hacia la costa del Golfo, a través de los páramos calcinados de una América postapocalíptica. Siguen las carreteras interestatales derretidas hacia el este y el sur con la esperanza de encontrar un clima más cálido cerca del mar, porque están convencidos de que otro invierno en el norte, una década después de una explosión nuclear, los llevará a su fin. El padre está enfermo de forma incurable, muy probablemente por los efectos de respirar durante tanto tiempo el humo y las cenizas que flotan por todas partes. Y el hijo está en un estado crónico de terror porque lo que queda de la raza humana se ha degenerado principalmente en bandas de vagabundos, depredadores brutalizados y sádicos. Se arrastra por el paisaje árido, silencioso e impío, empujando un carrito de compras y viviendo de las escasas provisiones de comida enlatada y agua que encuentran en su lamentable peregrinaje. Incluso se podría argumentar que se trata de una historia al revés de la conquista del oeste americano, ya que, como los primeros anteriores, estos dos personajes se enfrentan a una tierra inhóspita y a todo tipo de enemigos crueles. Se puede señalar que, y en palabras de Hoyle, desde la primera página no puede haber ninguna duda de que McCarthy está situando The Road en una tradición de grandes narrativas de muerte, desesperación y esperanza, y de pura obstinación humana. Aunque la causa de este desastre global, que llenó la atmósfera de Eugene y transformó la Tierra en un desierto grisáceo y árido, nunca se establece explícitamente en el texto, sí sabemos que fue creado por humanos, y probablemente relacionado con el armamento nuclear. Los relojes se detuvieron a la 1:17. Una larga cizalladura de luz y luego una serie de conmociones cerebrales leves. Se levantó y se acercó a la ventana. ¿Qué es?, ella dijo. Él no respondió. Un resplandor rosa apagado en el cristal de la ventana. Las señales, entonces, parecen bastante inequívocas. Bosques carbonizados, cenizas flotantes por todas partes, ciudades desoladas, ríos contaminados y algunas bandas de merodeadores demasiado dispuestos a convertir lo que queda de la humanidad en su última comida. Estas evocaciones literarias no solo ayudan a situar la historia de McCarthy dentro de una historia cultural, literaria y religiosa, de perderse el camino en medio de la vida, de las cosas que se desmoronan, de la vida como un páramo, de haber perdido el paraíso y así usar el poder de alusión para amplificar, para dar resonancia retórica a su historia. Estas alusiones también contribuyen a construir una de las grandes pérdidas ocasionadas por el apocalipsis ocurrido antes del comienzo de la novela. Es decir, estas alusiones constituyen un eco no solo de la historia literaria sino también de la humana, dentro de la cual el artista buscó explicar los caminos de Dios a los hombres, dentro de un entorno temporal aún poseído de futuro, dentro del cual, a riesgo de simplificar demasiado, el páramo era una metáfora. The Road describe el cumplimiento de esas metáforas, un mundo en el que la metáfora se ha convertido en un hecho. Sin embargo, debido a que la historia se centra principalmente en la tierna relación entre padre e hijo, es probable que el lector quede cautivado por la resistencia y la confianza que ambos muestran.
Se podría decir que uno de los mayores logros de la novela es el aniquilar el mundo en prosa, al mismo tiempo que lo reinscribe gracias a la relación habitual y mutuamente nutritiva entre padre e hijo, y su fe ciega en la redención en ese odioso mundo. Incluso en momentos críticos, cuando su confianza está a punto de romperse como resultado del clima insoportable, el hambre, la enfermedad o el miedo, logran encontrar un último fondo de resiliencia que les permita recuperar su equilibrio psicológico y moral. En The Road, el padre se enfrenta y triunfa sobre la madre en 3 áreas. Al hacerlo demuestra que, como padre postfeminista, es mucho mejor cuidador y guardián del niño que ella. Primero, él está emocionalmente involucrado con el niño y dispuesto a sacrificarse por su supervivencia, mientras que la madre está emocionalmente distante y parece preocupada exclusivamente por su propia existencia. En segundo lugar, es ingenioso y de pensamiento rápido. La madre, por otro lado, no realiza ninguna acción independiente y parece no tener habilidades prácticas o de supervivencia. En tercer lugar, el padre es esencial para el niño, incluso después de su propia muerte. La madre, en cambio, se olvida rápidamente. Donde la madre se construye como prescindible en todos los sentidos, el padre se presenta como insustituible. Se demuestra rápidamente en la novela que este padre postfeminista está ferozmente comprometido y emocionalmente involucrado con su hijo. Deja en claro que vive solo para el niño. Si tú murieras, yo también querría morir, afirma. Por el contrario, no hay tales declaraciones de la madre ni escenas en las que ella demuestre ternura hacia el niño, o incluso le hable. Por lo tanto, incluso cuando la madre estaba viva, el niño parece haber estado más cerca de su padre. Aunque algunos críticos asumen que el padre y el hijo han estado solos la mayor parte de la vida del niño, el texto indica que la madre vivió con ellos durante varios años. Esto hace que sea aún más significativo que solo la devoción del padre por el hijo se exprese repetidamente a lo largo de la novela. La diferencia entre los padres también se evidencia en cómo lidian con la idea de matar al niño para evitar más sufrimiento. En la única escena en la que se le da a la madre un espacio para explicar sus sentimientos y motivaciones, un diálogo de 4 páginas con el hombre, en el que describe la inutilidad de su situación antes de declarar su decisión de dejar a la familia y suicidarse, ella con calma afirma que mataría al niño, ya que es lo correcto, señalando que es inevitable que ella y el niño sean violados, asesinados y devorados. Argumenta que el asesinato-suicidio es la acción racional a tomar. El hombre, sin embargo, califica este discurso como loco, un sentimiento del que se hacen eco la mayoría de críticas que podrás encontrar. Obviamente, McCarthy no es el primer escritor convencional que se ha aventurado en el territorio de un subgénero de ciencia ficción, es decir, la novela posapocalíptica, que a veces es considerada por académicos y críticos como demasiado imaginativa y extraña para tomarla en serio. John Whitman, de Gran Bretaña, y Walker Percy de los Estados Unidos, que habían demostrado cómo la novela posapocalíptica podría usarse con éxito para tratar temas y problemas que de ninguna manera son triviales para nuestra sociedad posmoderna. Aún así, la elección de este popular subgénero parece particularmente llamativa en el caso de McCarthy, porque sus trabajos anteriores han estado profundamente arraigados en regiones específicas del país, que, en gran medida, les proporcionaron gran parte de su sustancia y sabor. McCarthy dibuja magníficas imágenes de lugares que son exactos e invariablemente coloreados por los giros de la mente y los temores que preocupan a sus antihéroes. Incluso el trepidante y tremendamente inquietante No Country for Old Men, de 2005, que también cuenta con una versión cinematográfica estrenada en noviembre de 2007, y lo que me recuerda que en este canal ya se ha hablado de otra obra de McCarthy, El Sunset Limited. Volviendo al tema. La estructura que sigue el autor contiene pasajes en los que se puede observar que el paisaje juega una función decisiva en la descripción de la condición psíquica y el destino de su protagonista. The Road, por su parte, nos presenta un tratamiento de la naturaleza bastante diferente, ya que todo el paisaje ha sido cauterizado por el desastre y prácticamente no hay hitos que indiquen en qué región del país se encuentra viajando la pareja. Padre e hijo llevan un mapa hecho jirones, pero en la novela no se mencionan nombres de pueblos o condados ni de montañas, valles o ríos. También se encuentran con un cartel que anuncia See Rock City, visita Rock City, pero no se puede estar seguro si se trata de un pueblo real o simplemente un sardónico guiño del autor, sugiriendo que el mundo entero ha sido privado de vida y convertido en piedra. Dada la falta de hospitalidad de una naturaleza y las repetidas imágenes de los refugiados masacrados, no es de extrañar que el padre le resulte cada vez más difícil recuperar los recuerdos del viejo mundo para el niño, que nació después del cataclismo. Recordar la belleza de esas cosas lo hace sentir miserable, porque sabe que su hijo nunca tendrá la oportunidad de disfrutarlas. El padre, como el mismo McCarthy, lucha por mantener viva la llama de su confianza en un mundo más cálido y amable, pero, en la mayoría de los casos, ve sus esfuerzos frustrados por la destrucción y la desolación de la que está al tanto en este imponente valle de cenizas.
Es difícil no pensar en el propio McCarthy, de más de 70 años, cuando estaba escribiendo la novela, reflexionando sobre los efectos del paso del tiempo y la mortalidad en esos pasajes. El protagonista anónimo de la novela disfruta de unos momentos de respiro y reorientación cuando, por ejemplo, se topan con la casa apenas reconocible donde se había criado o encuentran algunas construcciones claramente asociadas a regiones particulares del país. Dadas las miserables condiciones de vida y la degeneración ética que ha marcado la existencia de estos seres humanos con apariencia de animal durante 10 años, uno hubiera esperado que el escritor hubiera explotado sus habilidades expresivas de manera más extensa al retratar esta galería de grotescos. Sin embargo, McCarthy tiende a utilizar un número reducido y bien calculado de pinceladas para esbozar estas figuras que, efectivamente, no se diferencian mucho de los paisajes sórdidos y monótonos que atraviesan. Esta imagen, altamente distrófica de la naturaleza humana, plantea una de las preguntas críticas de la novela. ¿Puede el bien y la gracia, personificados por el niño, que es el único dispuesto a dar y ayudar cuando todos los demás están tomando y abusando, un contexto donde todos los signos de civilización y reglas sociales han desaparecido? Sin duda, este tema ha sido tratado en otros clásicos literarios, como El corazón de las tinieblas y El señor de las moscas. Sin embargo, recibe un nuevo giro en la novela de McCarthy, ya que, en este mundo completamente devastado, no queda ningún sentido de dirección o señal de autoridad. The Road resulta ser una de las principales obras del autor precisamente porque, aquí, el enfrentamiento entre el bien y el mal no parece estar andamiado por la codicia, el racismo o cualquier tipo de ideología desviada, además de la mera supervivencia. Entonces, lo que el libro realmente nos enfrenta no es solo la destrucción del planeta, sino, lo que es más importante, el colapso del sistema de valores y la restricción moral en la que los humanos se habían basado para construir sus vínculos y relaciones. McCarthy revela lo rápido que esos principios pueden irse por el desagüe una vez que las figuras de autoridad y las doctrinas rectoras han desaparecido. Esto puede tomarse como un problema central de la novela, el estatus de lo ético, así como la razón de ser, en ausencia de lo social, ante el aparente sinsentido y la violencia desatada por la lucha por la supervivencia. La esposa del hombre ha optado por poner fin a su vida. En el hombre se articula el problema en términos religiosos. Solo sabía que el niño era su garantía, dijo. Si no es la palabra de Dios, Dios nunca habló. Al mismo tiempo, parece plenamente consciente de que todas las estructuras de apoyo de la fe y la acción moral han sido destruidas. Todo desacoplado de su apuntalamiento, sin apoyo en el aire ceniciento, sosteniendo por un aliento tembloroso y breve. Si tan solo mi corazón fuera de piedra. El único referente que le queda al padre del idioma sagrado es su hijo. Al mantener el aliento de vida de su hijo, mantiene no solo su propia capacidad para la vida, sino también para creer en la continuidad de la vida, en el valor de la vida. Este es realmente una analogía del lugar del hombre en el mundo, planteando la cuestión de si las estructuras pueden construirse en el aire, de sueño a historia, de mera respiración, temblorosa y breve. Una cuestión intensificada por el aparente fin del tiempo que aparece tan cerca. Quizá el elemento de discontinuidad más sorprendente en The Road es la conclusión de la novela que, aunque bastante austera y abierta, solo puede verse como un triunfo del padre, cuya principal misión fue traer a su hijo al mundo y mantenerlo con vida. Se nos dice que el hijo nunca en su vida ha visto el sol, lo cual, hemos aprendido, es uno de los efectos terribles de un invierno nuclear. Pero aún más trágico que esta ausencia casi total de la luz es el hecho de que las pocas cosas que se le permiten ver los llevan a un estado de terror. La casi extinción de la humanidad va acompañada de imágenes de violencia y depravación que el niño encuentra difícil de entender en un contexto donde las condiciones físicas, per se, hacen que la supervivencia sea bastante imposible. Muchas de las preguntas que le hace a su padre apuntan indirectamente al misterio de qué conflictos antes del desastre podrían haber hecho que la raza humana se convirtiera en el tipo de animales devastadores en los que se han convertido en su mayoría. No es de extrañar que al padre le resulte extremadamente difícil dar respuestas que, hasta cierto punto, lo harían partícipe de un sistema que había generado su propia aniquilación. Su urgente preocupación de que su hijo y él mismo no cayeran en los patrones de comportamiento de la mayoría de los demás supervivientes, habla de su asombro al reproducir los planes que provocan la catástrofe. Algunas de las conversaciones más conmovedoras del libro tienen lugar cuando el hijo también siente que pueden estar derivando hacia el tipo de crueldad y locura que ha llegado a dominar el planeta posapocalíptico. De hecho, no creo que ningún lector pueda sentirse traicionado por el final afirmativo de la novela, ya que haber matado al niño habría significado no solo una derrota de la fe y el propósito de su padre, sino, lo más importante, la negación de la posibilidad de una brújula moral en ese mundo caído.
La cuestión de si han llegado al punto en que la lucha no tiene sentido atormenta al padre en varios momentos de su viaje. Y en parte tiene razón al suponer que poner fin a la vida de su amado hijo le evitaría un sufrimiento y una depravación mucho peores que la muerte misma. Naturalmente, en comparación con el dilema alucinante que lo tortura en estos puntos, todos los demás asuntos mundanos, pasados o presentes, parecen absolutamente banales. El lector no puede decir realmente si el padre amoroso estará a la altura de la tarea si llega ese momento espantoso. El propio McCarthy confesó en una entrevista con Oprah Winfrey que, una vez que puso en marcha la historia, no tenía idea de dónde lo llevaría. Lo que parece incuestionable, de todos modos, es que como resultado de la infinita ternura que el padre derrama sobre su aterrorizado hijo, y la extraordinaria resiliencia que muestran ante la ausencia de seguridad, provisiones, cobijo y compañerismo, estamos más que dispuestos a retener algo: fe en la posibilidad de una eventual recompensa. La búsqueda del significado de la vida, podemos decir con seguridad, siempre ha sido un aspecto central de la vida y la cultura humanas. Pero en gran parte de la literatura estadounidense de los últimos 60 años somos testigos de la dramatizada ausencia de supuestos e instituciones sociales que hacen efectiva la creencia en el significado. Al mismo tiempo, este dilema se expresa en personajes y tramas que dramatizan el esfuerzo por establecer el significado desde adentro. Por así decirlo, desde el punto de vista de Kierkegaard, como escribe en el capítulo La paradoja absoluta de Fragmentos filosóficos, el individuo está siempre dentro de su pensamiento y su razonamiento, siempre tratando de llegar mediante el pensamiento a lo que el pensamiento no puede pensar. Esa es la paradoja que ocasiona el famoso salto de la razón a la fe de Kierkegaard. El último párrafo de The Road comienza con una versión de las palabras que comienzan cada cuento de hadas. Una vez hubo. En esta fábula, sin embargo, estas palabras recuerdan un mundo no solo pasado sino sin recuperación y, por lo tanto, transmiten una advertencia melancólica, aunque mucho menos enojada y desesperada que el padre cuya historia acabamos de leer. La última palabra de la novela recae en cambio en el misterio, que puede tomarse como el misterio de la existencia, que el mundo ha existido en absoluto. El padre ha dicho a su hijo: Está bien, esto ha tardado mucho en llegar. En el sentido religioso de la palabra, un misterio es una verdad conocida solo por revelación y no puede entenderse completamente. Uno de mis objetivos, mientras te hablaba de este trabajo, fue establecer como nuevos factores en la experiencia de la América contemporánea, como las ambiciones hegemónicas y el miedo global, pueden haber dejado una profunda huella en la ficción de un autor asociado gran parte de su carrera con una tradición regional concreta. No hay duda de que detrás de la aparente crudeza de las representaciones de ficción de McCarthy, uno se encuentra con todo tipo de parábolas enigmáticas y profundidades filosóficas que problematizan su condición de meras reinterpretaciones de los elementos de violencia y muerte que han caracterizado el género. Como han señalado algunos críticos, McCarthy podría ser acusado de revelar cierta morbilidad al retratar la práctica de los carroñeros humanos que se han vuelto tan degenerados que no respetan ni la edad, ni el sexo, ni siquiera las discapacidades físicas. Los personajes principales a menudo se encuentran con los signos de sus rituales brutales y sádicos. The Road evoca a través de su lenguaje deliberadamente accesible y controlado las mismas cosas que parece abnegar. Aunque el padre encuentra su poder para construir historias constantemente disminuido y frustrado, es solo la narración lo que puede proporcionar a su viaje algo de sentido y significado. En su representación de la paternidad heroica y participativa, la novela de Cormac McCarthy construye a la madre como carente de cuidados, amor, calidez, crianza y habilidades de supervivencia. Ella no aporta nada a la familia ni a la historia, más allá de dar a luz al niño y actuar como un freno para el padre, que cubre las necesidades físicas y emocionales del niño. Al hacerlo, la narrativa representa a esta madre específicamente y a la maternidad en general como irrelevantes. La novela participa en una tendencia cultural continua de marginar a las madres para privilegiar a los padres. Este es un aspecto de la novela que requiere mucha más discusión y análisis de lo que los académicos, en los que me he basado para elaborar este guión, han reconocido o proporcionado hasta ahora. Es un error descartar el análisis feminista de las obras de McCarthy como equivocado, etiquetar las investigaciones de una posible misoginia narrativa como irrelevante, o afirmar que la escritura de McCarthy debe ser rescatada de la investigación feminista, teniendo en cuenta el estatus icónico tanto de la novela como de su autor, y el lugar de la novela en varios estudios de pregrado. Es motivo de preocupación que la construcción misógina de la maternidad como irrelevante y deficiente en la novela permanezca muy subestimada. La erudición que no solo lee tales representaciones sin comentarios, sino que también contribuye a ellas, no hace ningún favor a los estudios de McCarthy, y socava la importancia crítica de la relación entre la ficción y el contexto cultural en el que está escrita.
Supongo que McCarthy debe haber enfrentado una prueba real que representa un mundo donde todo parece haberse desintegrado en fragmentos y cenizas. La mayoría de sus trabajos anteriores estaban repletos de descripciones en las que el autor daba amplia evidencia de su goce y habilidad para emplear todo tipo de recursos lingüísticos, para capturar la agresiva belleza y verdad de los entornos naturales. Por supuesto, nada de esa naturaleza se encuentra en The Road, en el que la inmensa variedad del planeta aparece como un triste espejismo, que inmediatamente se convierte en polvo una vez que los ojos o las manos se posan sobre ellos. Te ha hablado Astrid. Te agradezco por el tiempo que le dedicaste a este video. Eres libre de dejar un like, comentar, suscribirte o compartir este trabajo. Por último te dejo mis redes sociales en las cuales te avisaré de futuros proyectos y publicaré cosas que seguro te interesarán. Hasta la siguiente vez que nos encontremos, adiós.